los cuentos de hadas son ciertos, no porque le digan a los niños que los dragones existen. Los niños ya saben que los dragones existen. Los cuentos de hadas son ciertos porque les dicen que los dragones pueden ser vencidos. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy estamos solo miembros eminentes del club. No hemos traído ningún invitado porque vamos a hablar de un tema que ahora mismo yo creo que es una cosa central en nuestra vida y nuestra paternidad y nuestra maternidad. Estamos con la voz del Club Dalroy, Ignacio Pou. Estamos con nuestra manca de Lepanto, nuestra experta en literatura, Ana Martínez. Y estamos también con David García, el hombre español que representa el alma española del Club Dalroy. Y bueno, vamos a hablar de un tema que ya se ha anunciado, que ha sido esta frase que dice Chesterton. Vamos a ver qué significa. Vamos a hablar de cuentos y de cómo contamos cuentos a nuestros hijos y de literatura infantil. Y tenemos al aula al capitán Dalroy, que aquí nos convoca, Santiago Ubel, padre de 4 y experto en muchas cosas. Y en nada. Y sobre todo, que ya habéis visto que hemos empezado fatal, porque no hemos encontrado la cita de Chesterton. Sí. Pero es de esas citas de Chesterton que van circulando, ¿no? Como los mensajes de WhatsApp del Papa Francisco, las citas de Einstein, ¿no? Einstein dijo que... Exacto, Economia.net y Goodreads, no sé qué, o Goodreads. Bueno, pues eso, nos falta la cita, no sabemos de qué obra la hemos sacado, pero bueno, está ahí y todo el mundo sabe que es de Chesterton, y aunque no lo fuera, pues es una cita maravillosa. Y podría serlo. Vamos, o sea, pega absolutamente con su espíritu, con el espíritu Chestertoniano. Que podría estar en muchos sitios porque lo dice muchas veces, de muchas formas distintas. Lo dice en Ortodoxia, lo dice en el Hombre Eterno, lo dice en un montón de... Sí, probablemente sea por ahí es de Ortodoxia, ¿no? Del país de los duendes, ¿no? Cuando habla de la ética del país de los duendes. Podría ser, habría que verificarlo, pero bueno. Amigos, Ana. Nada, como decía Santi, teníamos la inquietud y el deseo de compartir juntos nuestro amor por los libros, pero centrado en lo más precioso que tenemos entre manos ahora mismo, que son nuestros propios hijos, ¿no? Y queríamos dedicar este programa a conversar juntos pues acerca de este amor por los libros que tenemos, por qué es importante para nosotros, cómo podemos despertarlo en nuestros hijos, qué tipos de libros leemos con nuestros hijos y compartir con vosotros pues esto que a nosotros nos preocupa y que de manera informal hablamos, de hecho traficamos con libros. Yo hace poco dejé en la mesa de Santi unos libros para su hija con un aspecto muy cursi y aquí otros amigos del Roy me ayudaron a diseminarlos en su mesa de modo que pareciera que era Santi el que estaba leyendo el diario de Junie B. Jones, que es un libro de una niña con muchos colorines. Entonces el pobre Santi tuvo toda la mañana su mesa llena de estos libros y luego me perdonó a mí. Así nada, pero bueno, han sido unos libros que a mi hija le han encantado, a mi hija de 8 años le han fascinado, así que muchísimas gracias. Pero la verdad es que contar historias a nuestros hijos es importante, no sé si es muy importante además en la sociedad en la que estamos hoy. Hemos hablado algunas veces de las pantallas, todavía nos falta un Dalroy sobre las pantallas, pero también no solamente por lo que la pantalla genera en los niños pequeños, ¿no? Que parece que les absorbe toda la atención y los tiene ahí centrados sin moverse, quietos, mirando un aparato, sino también porque muchas veces si tú te dedicas a mirar un momento lo que sucede en las pantallas, el contenido de las historias que se cuentan, pues yo encuentro un déficit cada vez más grande. Os confieso que esto no sé si debería decirlo públicamente porque, bueno, mi mujer a veces insiste en que nuestros hijos vean películas de Disney. Yo ya estoy cada vez más en contra de esta factoría. No me gusta mucho lo que está haciendo últimamente. Empezamos a ver Wish, la nueva de Disney que acaba de salir en la plataforma, que robamos a unos amigos. Y os lo juro que me parece una cosa más aburrida que he visto en mucho tiempo. O sea, bueno, no pude ver más de 10-15 minutos. De vez en cuando pasaba, los niños estaban mirando la película con mi mujer, miraba un rato y vamos, no encontré nada escandaloso, nada woke, nada de estas cosas que se dice por ahí. Pero me pareció aburrida la historia. Mala, mal contada. Mal construida. Eso es posible. De todas maneras, yo ahí me rebelo un poco contra la dialéctica pantalla-libro, porque aunque efectivamente el libro de por sí tiene virtudes que no tiene la pantalla y que requiere una actividad mayor, quiere decir que exige una atención mayor y que por lo tanto lleva a que te enteres más de la historia, luego no es verdad que el libro por sí solo sea necesariamente mejor que la pantalla. Y de hecho incluso en Disney
a mí me parece que hay algunas películas de Disney que son maravillosas. Que son muy buenas, y lo digo porque generalmente soy la crítica, ¿no? El Disney, el mundo ideal de Aladdin, el no sé qué, y todo eso forma parte de un arco narrativo que es maravilloso. Y luego, a ver... Que son saludables de manera misteriosa, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que acierten casi siempre? Sobre todo Pixar. Pero también la época clásica de Disney. No, es maravillosa y yo soy muy fan de muchas películas de Disney. Sobre todo me encanta la de Wall-E, me parece una obra maestra que la sigo viendo y la sigo disfrutando. Pero también una cosa que te he escuchado a ti, Nacho, es precisamente esa precaución contra el esnobismo de los libros, ¿no? Esto hay que decir que yo lo heredo de Arturo Encinas, que tiene esa imagen maravillosa de decir, bueno, leer por leer es como pelar fruta, ¿no? Si no te la comes no sirve de nada. Y si no es nutritiva, y si no es buena, si no sabe bien, claro. Y me parece que la imagen funciona porque efectivamente estamos dedicándonos muchas veces, sobre todo en esa etapa infantil en la que parece que hay que proyectarles el gusto por la lectura así porque sí, ¿no? Y entonces el precio de proyectar el gusto por la lectura muchas veces se convierte en darles historias que son basura, ¿no? En darles imágenes no solamente en lo que es la ilustración, que la estética de los libros es importantísima y contribuye a la formación de la sensibilidad del niño, ¿no? Pero también las historias muchas veces no tienen contenido, son historias totalmente planas o no hay propiamente narrativa, ¿no? Es un paseo por algún mundo que no tiene ningún tipo de atractivo y que además incluso visualmente, porque los libros con imágenes pues tienen ese poder, no genera nada en el niño, no. Y luego también que hay yo cada vez veo más cuando vas a una librería y vas a la zona infantil, libros que los venden como libros de literatura infantil, pero luego tienen historias oscuras, historias para adultos, con dibujos, ¿no? Con mundos oníricos, pero más para adolescentes adultos que para niños, que a veces dicen cosas, o sea, que transmiten pues un mensaje sobre la fealdad, sobre lo oscuro, sobre el mal, sobre tal, o sea, no sé, o sobre la ambigüedad, o sobre cuestiones que realmente son más bien para un público adulto, pero que están ahí como literatura infantil. Yo ahí estoy de acuerdo con vosotros que creo que sí que en esta búsqueda de seguridades que ya hemos comentado en Dalroy, que tenemos los padres modernos, un poco patológica, somos como muy de dialécticos, muy de cero pantallas, tal. Y es verdad que yo ahí estoy de acuerdo con Nacho, prefiero una buena película que un mal libro, porque creo que también hay una narrativa de la que se puede aprender y una estética que si es buena también te puede impregnar y aportar muchas cosas positivas. Pero sí que es cierto que sin caer en este esnobismo, el libro tiene algo, ¿no?, diferencial. Siendo yo una defensora de ver buenas películas, incluso voy a decir, abro un pequeño paréntesis, buenas series, porque hay algo que ya no hay, es un producto que ha desaparecido, y son las series de dibujos para niños episódicas, como lo era Heidi, como lo era Marco, como lo era D'Artagnan, La Vuelta al Mundo en 80 días, que eran series que de hecho bebían de libros y que uno tardaba en ver cómo se reunía de nuevo Heidi con su abuelito y sufría varios capítulos. Entonces, esto narrativamente también aporta algo muy distinto. No es casualidad que los capítulos de las series que consumen hoy nuestros hijos terminan y empiezan en 10 minutos y se restaura el orden narrativo, se acaba Peppa Pig y está todo en orden otra vez, ¿no? La Patrulla Canina, que es probablemente la serie infantil más infame y que menos puede aportar a nuestros hijos, pues también empieza y acaba y ya está, y fin, ¿no? Entonces estas series episódicas me parecen más cercanas a la experiencia que nos da la lectura, ¿no? Que normalmente uno no se lee un libro del tirón. Es algo que le acompaña, es un mundo que se abre y que se cierra en un lapso de tiempo. Pero digamos que te acompaña durante unas semanas, o si es un Dostoyevsky, pues a lo mejor y eres padre, pues unos meses, ¿no? Pero sí que creo que sería bonito que reflexionemos juntos que rescatando el valor que tienen las pantallas y que pueden tener, para nosotros lo tienen, ¿qué tiene de diferencial la literatura, ¿no? ¿Qué experiencia es insustituible y solo les pueden aportar los libros a nuestros hijos? Y ojo, porque siendo un buen arquitecto, yo entre otras cosas doy clase de lenguaje visual y seré un gran defensor del cine siempre, ¿vale? Pero también la introducción temprana en las pantallas está produciendo un problema, ¿no? Y ahí ese capítulo de Dalroy pendiente de hacer algún día sobre las pantallas, porque si se pierde la ventana de oportunidad de que el niño aprenda a fijar su atención en esos primeros años de la infancia en otra cosa que no sea una pantalla, va a ser muy difícil. No es que el niño ya esté vacunado contra la lectura, pero es muy difícil que si el niño tiene que elegir entre la pantalla y el cuento, va a ir sistemáticamente hacia la pantalla, porque requiere mucho menos esfuerzo, provoca muchos más estímulos y llega a generar una adicción que los adultos tenemos muchas veces sin darnos cuenta, pero que se la inducimos a ellos. Sí.
por una comodidad que es comprensible, y ahí cada uno según pueda, ¿no? Pero que también seamos conscientes de lo que estamos haciendo con su atención, porque efectivamente la lectura es trabajosa. Y esa atención que se está forjando a los 2, a los 3, a los 4 años, o toma el desvío hacia las pantallas, o aprende a examinar cosas que son dificultosas, como son los libros. De hecho, yo en mi casa directamente no tengo televisión, es una tentación que hemos intentado ahorrar. Entonces, si el niño quiere acceder a una pantalla, siempre es a través de sus padres, que le enseñan una foto o que un vídeo de algo que quiere saber, ¿no? Pero no es entretenimiento. Para nosotros, eso lo que nos provoca en casa es que la única opción de entretenimiento narrativo es sentarnos juntos a leer un cuento. Y eso también es interesante por lo que implica sobre los vínculos familiares, porque la pantalla es siempre un consumo solitario. Uh-huh. Pero sobre todo en esos momentos en el que el niño no es capaz de leer por sí mismo, toda la narrativa se desarrolla en relación con otros. Y eso es muy interesante. Eso también es una oportunidad que implica mucho tiempo. De hecho, a mí me está pasando últimamente que llego tan cansado a casa que que lo último que quiero es sentarme a leer un libro o un cuento con mis hijos que ya he leído a lo mejor 15 o 16 veces, a veces durante 15 o 16 días seguidos el mismo libro. Porque los niños, como aquella cita de Chesterton con la que empezábamos el episodio, siempre siempre les sorprende de nuevo, ¿no? Les encanta volver una y otra vez con la misma historia. Como Dios con las margaritas en aquella otra cita apócrifa. Sí. Sobre esto que dices, Nacho, justo ayer mi marido y yo hablábamos de la novela esta distópica de Fahrenheit 451, conocidísima, en la que la premisa es un mundo futuro en el que los libros han sido prohibidos y de hecho existen unos bomberos que queman los libros y si alguien encuentra un libro aparecen estos bomberos y lo queman, porque lo que existe es un mundo plagado de pantallas. Y esto es de los años 50, en el que las habitaciones, las paredes de las casas están llenas de pantallas, la gente se duerme con unos auriculares escuchando cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué están prohibidos los libros? Que por esto lo decía. Porque requieren parar, la demora, hacer silencio y adentrarse, o sea, abrir el mundo interior en diálogo con este otro mundo que es el libro. Y esto es muy peligroso porque la gente piensa, ¿no? Entonces es verdad que lo que tienen las pantallas, que a mí sí me gusta mucho también, ¿no? Ver buenas películas, como he dicho, con los niños o series, es verdad que la experiencia es otra, es muy diferente y que es importante efectivamente diversificarla, que de pequeñitos no vean solo series, sino que también tengan esta experiencia, porque introducirla tardíamente pues puede hacer que pierdan esta frescura o esta sensibilidad y que se acostumbren a lo rápido. Es un poco... a todos nos cuesta más lo que requiere de esfuerzo, lentitud, atención, y me siento muy identificada con esto que dices de llegar a casa y lo último que te apetezca, yo que soy filóloga, sea leer, ¿no? Porque estás cansadísimo, te entra el sueño y no te quieres poner delante de un libro, quieres algo como más que de hecho esto los neurocientíficos lo sabrán, pero seguro que genera algo mucho más rápido, una dopamina o algo así, mucho más rápido ponerte a ver Instagram que leer un libro, ¿no? Que implica como un esfuerzo de durante los primeros párrafos, las primeras páginas, de estar olvidándote del mundo exterior para meterte y zambullirte en la ficción que te propone ese libro. Entonces requiere de una atención y un despojamiento de tus preocupaciones, tus ideas, que creo que requiere mucho más esfuerzo. Y esta es una clave, ¿no? Para mí, de una de las cosas que nos aporta el libro. Este cultivo también del silencio, de la atención, de la interioridad y de la imaginación. Yo me estaba acordando de vosotros habréis vivido esas experiencias, ¿no? Que dice Ana, ya por ahí, no de niño, no me acuerdo, no tengo tanta memoria, de niño pequeño, pero sí de estar leyendo un libro en silencio en mi habitación o en el jardín o donde fuese, y de repente parar y como que dices, ¿dónde estoy? Tienes que volver a conectar con la realidad y entonces empiezas a pensar lo que acabas de estar leyendo, ¿no? O sea, ese momento como de demora y de silencio interior, de interioridad, ¿verdad? Que se despierta mucho con la lectura. También con el cine. O sea, aquí no vamos a demonizar el cine, que al contrario, y yo veo películas con mis hijos y lo vemos como experiencia comunitaria. También vemos películas todos juntos los viernes o los sábados y es muy bonito, pero es verdad que esto es otra cosa y esto hay que fomentarlo, pero no porque sí. ¿No? ¿Tú querías decir algo, David? No digo que igual de solitaria puede ser la experiencia de ver una película que de leer un libro. Quiero decir que hay un punto que yo entiendo que con niños pequeños evidentemente la pantalla se la puedes dejar enchufada y ya la pantalla hace lo que tenga que hacer, pero en mi experiencia, bueno, mi hija, salvo los capítulos autoconclusivos de Bluey, que los ve con gusto, tú la pones una peli de hora y media y a los 20 minutos está dando vueltas porque se hartó.
Y sin embargo, cuando yo me siento a ver con ella los Aristogatos, vemos los Aristogatos entero porque vamos comentando la película y van pasando cosas en torno a eso que va sucediendo, cosas que ella entiende y cosas que no entiende, ¿no? Y hay un punto que para ella todavía, ¿no? Y solamente tiene 3 años, es más atractivo un libro que una pantalla. Y debe de ser porque la pantalla es algo a lo que recurrimos en contadas ocasiones, en momentos como muy especiales y que lo hacemos juntos. O sea, no suele ser, salvo que esté yo solo y desbordado por las circunstancias, que entonces tiro de lo que pueda, ¿no? Su madre no lo hace porque tiene más capacidad que yo. Pero en esos momentos, David, yo bendigo al creador de Peppa Pig, lo confieso. Sí, pero no es solamente... Es decir, es que tú y yo tenemos hijos más pequeños que Ana y que Santi, ¿no? Pero es que el momento en el que se lee un libro, eso implica que estás con papá, que te está leyendo un libro, que estás con mamá, que te está leyendo un libro. Y además que ese ritmo de la lectura es algo completamente maleable, ¿no? Porque el niño puede interrumpirte y decir, papá, ¿por qué ha dicho eso? ¿O qué significa esto? O que cosa que la pantalla no permite ese grado de interacción, porque como te pares lo pierdes, ¿vale? No puedes estar parándolo todo el tiempo. Ayer estaba contando un cuento a Felipe y de repente me interrumpió y gritó ¡se murió! ¿No? Porque había muerto un personaje. Ahora hablaremos de eso, pero... Porque hasta el punto de que quizá por preocupación generacional, decíamos, ¿no? Pero yo que me planteo cómo voy a cultivar esa relación padre-hijo para que poder tener espacios con mi hijo, claro, cuando de repente me descubro que me está dando pereza o que como se ha hecho tarde pues me salto el cuento, pues estoy cortando todos los ámbitos de cosas que desde ese principio de niño que hoy cumple 4 años, por cierto, el día que estamos grabando este programa, pues es el momento en el que yo tengo para compartir con mi hijo Gonzalo a diario y que no tengo otro. Pero además es que es fundamental y además es antropológicamente de las cosas que más nos han humanizado siempre. Que uno es la mesa familiar y otro es lo que se hacía antiguamente frente al fuego, que era contar historias. O sea que las dos cosas yo creo que son como pilares de la humanización que se pueden dar en la familia. Y el forjar esos vínculos de una manera que nos hagan crecer, que nos saquen de nosotros mismos, que nos arrojen al mundo, que nos presenten la vida, ¿no? Entonces yo creo que soy muy fanático como Nacho, en el sentido de que hay que buscar esto por esta razón primera. No tanto porque el chico sea, uy, mira todo lo que lee, mira, esto le va a conseguir más trabajo, va a ser más fácil que consiga trabajo en el futuro, mi hijo es muy listo, mira, lee libros solo. O sea, no es eso, es otra cosa. Es más, yo creo que ahora, en esta primera infancia, lo importante es lo que dice Nacho. Porque la mayor parte del tiempo estamos gestionando que coman, que se vistan, que se bañen, que se duerman. Y ese es el momento que tenemos para hacer algo completamente interesante por sí mismo. Que a veces la comida, cuando los niños son mayores, es verdad que también funciona muy bien, porque ya ellos tienen que contar su historia, qué han hecho durante el día, cómo lo han vivido, qué les ha pasado. Entonces ellos se vuelven narradores de su propia vida, ¿no? Y ahí es donde entra en juego algo que decías, ¿no? Que es la afición a las historias, que el niño se tiene que volver adicto no a la lectura, sino a las historias. Y entonces es cuando la lectura tiene sentido, no porque la lectura sea interesante por sí misma. Y es cuando te abres a formatos distintos de narración que no tienen por qué ser una novela. No sé si me explico. O sea, ayer con mi sobrino, que estuvo en casa por el cumpleaños de mi hija Carmen, lo que hice fue sacarle un cómic, ¿no? Y estaba alucinando, ¿no? Viendo las historias del Caballero Oscuro. O sea, porque de repente, cuando uno se aficiona a las buenas historias, es capaz de apreciar formatos de narraciones distintas, ¿no? Y de repente, pues lo que hablábamos antes, una pantalla también es ocasión de encuentro y es ocasión para que la familia se reúna en torno a algo que es una buena historia, que luego comentamos y que vivimos juntos y que recreamos y que, ¿no? Y yo me di cuenta de que en los niños hay un deseo o por lo menos yo lo que he visto con mi hija Pilar, de que les narremos historias, y que es de las pocas cosas que yo consiento. Papi, un cuento más, digo, venga, vale, ¿no? O sea, es de las pocas cosas que no le digo, no, se acabó, te he dicho que era ya lo último, ¿no? Con el cuento siempre hay aunque cuando ya le has dicho sí 3 veces es como, mira, ya el cuarto ya no, ¿no? pero porque yo veo en ella que se está gestando algo que tiene que ver con cómo entiende el mundo, cómo se entiende ella misma, cómo entiende lo de alrededor, porque luego el resto del día es el juego. O sea, es que le contó la historia de Cenicienta y al día siguiente, cuando la ha visto, te voy a poner el zapatito de cristal, y entonces no me patalea porque no me quiero poner los zapatos. Claro que sí, ponme el zapato de cristal y ahora me caso contigo, príncipe, y bailamos y no sé qué, y de repente la historia se integra en el arco narrativo de su día y la vida
es mucho más entretenida y se disfrutan incluso de las tareas más mundanas. No sé si me explico. De estas que decías de gestión, de repente adquieren un ámbito narrativo distinto en el día de mi hija. Y todo es más enriquecedor, ¿no? Y no me tengo que pelear con ella para vestirla, ni me tengo que pelear con ella para no sé qué, porque lo incluyen dentro del juego, dentro de la narrativa, dentro de... Y es maravilloso, maravilloso. De repente el día cambia, ¿no? Y el día que no vivimos así, pues es todo el rato estar peleando con ella para que haga cosas que no quiere hacer, que yo tampoco tengo muchas ganas de tener que vestirte ni de tener que cambiarte el pañal, pero es que, hija, hay que hacerlo, ¿no? Y cuando de repente eso forma parte de una historia, la realidad como que se transfigura, como que es otra, que es distinta, que es, no sé, esta es mi experiencia al menos. A mí me parece muy bonito pensar cómo luego mucha gente nos quejamos de que los jóvenes no leen, y yo me reconozco en esto que tú dices, David, de que los niños nos piden y otro cuento, ¿no? Como en los niños hay un hambre voraz de que les leamos. O sea, no conozco ningún niño al que le leas un cuento y no te pida otro, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad privilegiada en la infancia de abrirles a esta experiencia que, como decía Santi, tiene este componente antropológico ancestral y como también decía Nacho, que crea unos vínculos que no crean otro tipo de experiencia. Es un momento de intimidad y de complicidad, nos sumergimos dentro, los dos, en este mundo, compartimos estos personajes, esto que está ocurriendo. Nosotros, por ejemplo, en casa, cuando nos dividimos para dormirles, porque somos lo más ineficaz que hay en esta vida y en este mundo para dormir niños, entonces tardamos todo lo que se puede tardar, y entonces cuando yo duermo a las niñas mayores, yo les leo un libro y mi marido les lee otro diferente. Entonces, según les duerme mamá o les duerme papá, hay un libro en marcha. Entonces ahora tienen dos a la vez. Y es muy bonito porque conmigo estamos leyendo Celia, las historias de Celia, que mueren de risa. Y me encanta ver cómo mueren de risa con un libro que tiene ya casi un siglo, pero de verdad es precioso escuchar sus carcajadas. Y claro, estamos compartiendo este universo de Celia, cómo es esta niña, cómo son sus padres, y hay un mundo abierto en el que nos hemos metido las tres juntas y compartimos. Y yo creo que es una experiencia de gratuidad. O sea, mi madre está aquí haciendo una cosa que es absolutamente improductiva y estúpida, como leer un libro, ¿no? Porque no nos va a aportar nada a nivel nutritivo, ni nada a nivel... no nos va a dar ningún rédito. Y sobre todo, otra cosa que tiene que ver con esto que dice Ana, que a veces tenemos la tentación de instrumentalizar la lectura, ¿no? Que es lo que se ha hecho en todo el siglo XIX para moralizar a los niños, ¿no? Entonces hay que moralizar a los niños con moralejas y tal. Y la literatura infantil adolece mucho ahora. Me estoy yendo quizá un poco al final, pero hay una cosa que me pone muy nerviosa de la literatura infantil actual y la tengo que decir, que es esto. O sea, hay libros que son una absoluta moralina, pero tan explícita que a mí me da vergüenza, porque en los cuentos tradicionales la moralina se saca de la historia, ¿no? O sea, viene la historia que está narrativamente muy bien construida, y tú, ¿qué aprendes de Caperucita? Pues hombre, que no hay que hablar con extraños, que mejor obedecer a tu mamá, que mejor tener cuidado, ¿no? Pero eso no hace falta que haya una moraleja final en la que te lo digan, porque es que se ve, lo aprendes de la propia historia. Pero hay mucha de la literatura infantil actual que son libros sin ningún tipo de narrativa, que están hechos para que los niños aprendan que a veces tenemos rabietas, que a veces tal. Entonces, a mí me parecen útiles en determinadas circunstancias, cuando nuestro hijo atraviesa una crisis determinada, va a tener un hermanito, pues, o está dejando el pañal, pues este libro de, mira, y es de los personajes también usan orinal, ¿no? O mira, este también ha tenido... Son útiles, pero ojo, no confundamos la literatura infantil con eso, porque es otra cosa. Está bien, yo a veces se los he comprado y tienen su utilidad, pero efectivamente me parece que hacer este uso tan utilitarista de la literatura y reducirla a esto también es un poquito peligroso. Y yo quería contar con esto de los vínculos, que para mí, en mi experiencia personal, de los recuerdos más preciosos que yo tengo de mi infancia es mi madre junto a mi cama cada noche leyéndome un cuento. Y yo puedo volver a ese momento como si fuera anoche mismo. Y puedo volver y sentir a mi madre leyéndome junto a mi cama. Y me gusta mucho pensar que mi madre hacía dos cosas: leer un cuento y luego rezábamos una Ave María y el Jesucito de mi vida. Y esas dos cosas han configurado mi vida entera, ¿no? O sea, la fe se ha convertido en un pilar Así que si fundamental. queréis, hijos filólogos... ya sabéis lo que tenéis que hacer. Esto sería una pregunta interesante que viene rondándome la cabeza y que a lo mejor es para abordar otro día con más calma, ¿no? Pero ¿por qué la narrativa es importante? ¿Por qué es importante que los niños no solamente disfruten de la narrativa, cosa que es una actividad de ocio muy sana, muy saludable, sino porque es importante para ellos entender, primero, disfrutar de la narrativa, y segundo, entender narrativamente el mundo, ¿vale? Porque
Y en esto yo peco de haberme ido al otro extremo, ¿no? Porque yo en un momento, yo leí muchísimo de niño, pero en un momento decidí que me compensaba más irme al ensayo, ¿no? Y desde los 16, 17 años no volví a leer una novela hasta 10 o 12 años después, prácticamente. Entonces, ahora he tenido que volver por convicción. El ensayo me ha llevado a fijarme en la narrativa y decir, no, las historias son la auténtica. Pero precisamente por esto que decía Ana, ¿no? Porque no le puedes porque el niño necesita, el niño vive en un mundo encarnado, ¿no? Y necesita poder comprender las cosas y comprender el simbolismo, comprender el significado que hay en cada cosa, que no quiere el mapa, quiere que le señales dónde están las cosas, ¿no? Y que el ensayo o el libro no se parece a la vida, ¿no? Y acaba alejándonos de las cosas, esa explicación no narrativa de las cosas, cuando viene a destiempo, por así decirlo. O sea, yo creo que Santi ha dado antes una pista muy importante, esto de que luego van a convertirse en narradores de su propia vida antes pronto que tarde. Yo diría desde que empiezan a hablar y a chapurrear y a ser capaces de decirte algo mínimamente, ya te cuentan lo que les ha pasado. Y decía Ortega y Gasset que todos somos narradores de nuestra propia vida, originales o plagiarios, ¿no? Entonces hay que aprender a narrar. Y es cierto que ¿quién no se narra a sí mismo? Es decir, somos seres futurizos, creo que era Julián Marías el que lo decía, o sea, proyectados hacia el futuro y con un pasado. Entonces necesitamos contarnos nuestra propia historia, por qué hemos tomado determinadas decisiones, dónde nos van a llevar, imaginarlas, poder recordar y colocar en un lugar a esta persona, este acontecimiento. Y somos seres contextuales, ¿no? O sea, necesitamos saber dónde estamos para saber quiénes somos también, o sea, qué nos hace, qué nos va haciendo. De manera que la cuestión de la narrativa, el mirar narrativamente el mundo, nos permite encontrar el sentido a las cosas, el hacia dónde y el desde dónde. Y luego la necesidad que tenemos. Hay un cuento de Chekhov que se llama La tristeza, que es una preciosidad. A mí me lo enseñó Susana Sendra, una amiga de la casa del Club Dalroy, que es un hombre que es un cochero muy pobre, casi un mújic ahí de la Rusia zarista, que pues dentro de su miseria pues se le acaba de morir su único hijo, y se lo quiere contar a alguien. Entonces continuamente va recibiendo gente en el coche, pero todos pasan de él y lo tratan mal, y al final pues él se le quiere contar, le dice, oye, pues que ha muerto mi hijo, necesita contárselo a alguien, y no hay nadie que reciba su palabra en todo el cuento. Pues eso es la tristeza. Al final eso acaba contándoselo al caballo, ¿no? Al caballo mudo, ¿no? Entonces, ¿cómo necesitamos nosotros también sacar lo que tenemos dentro? Si no, no podemos reconciliarnos muchas veces con lo que nos pasa. Necesitamos contárselo a alguien. Que eso sea real no solamente para mí, sino para los demás. Entonces hay tantas vetas para mirar esta situación de la narratividad humana, ¿no? Y yo creo que una de las experiencias más preciosas que uno tiene cuando se sumerge en un universo de ficción es cuando de pronto un personaje expresa efectivamente algo que tú has vivido, ¿no? Y le pone palabras y dices, Dios mío, pero es que esto es lo que yo he sentido, ¿no? Y lo reconoces de pronto. Entonces yo creo que también viajar por estos mundos, conocer personajes que no hubieras conocido de otro modo, a través de los cuales el autor está poniendo palabras a vivencias que son comunes y compartidas, nos ayuda también a conocernos mejor, a comprendernos mejor, a también poder expresar mejor, como el personaje de este cuento de Chekhov, lo que nos ocurre, a entendernos. O sea, en la medida en que podemos ponerle palabras a nuestra propia vida, a lo que somos, a lo que sentimos, nos entendemos mejor y sentimos mejor las cosas y las comprendemos. Esto me recuerda de una cuñada mía, es una fuera de serie en temas de educación, ¿no? Y tiene la capacidad de mirar muy bien a los niños. Y yo aprendí de ella y empecé a copiar una cosa que hacía con su hija mayor, se llama Leticia. Que es que todas las noches, desde que más o menos empezaba a chapurrear sus primeras palabras, le contaba un cuento. Pero ese cuento eran las cosas que le habían pasado, lo que le había ocurrido ese día a una niña llamada Anacleta, a la que le habían pasado exactamente las mismas cosas que a ella, ¿no? De manera que, contado en la historia de otro de una manera súper simplona, de repente la niña era capaz de procesar en la historia de aquella otra niña lo que le había ocurrido a ella, y es el despertar de la comprensión simbólica, ¿no? La capacidad de entender que dicho filosóficamente, que la realidad tiene una estructura común, claro, ¿no? Y que yo puedo aprovecharme de la experiencia de otro para entender lo que me ocurre a mí. Claro, yo si miro atrás,
¿yo dónde he aprendido que es un amigo? Yo esto lo he aprendido leyendo a Julio Verne, leyendo no sé qué, leyendo las historias en las que con 6, 7, 8, 9 años yo aprendí a mirar y a buscar cosas que había descubierto que tenían que ver conmigo, ¿no? Que yo deseaba y que a lo mejor en ese momento es verdad que es un problema porque no lo encuentras, ¿no? Que tus amigos de la edad no tienen en ese momento la capacidad de responder a ese anhelo, ¿no? Pero esos anhelos los descubres viviendo a través de la mirada de otros, ¿no? A través de la experiencia de otros en las que descubres aquello que hace vibrar el corazón. Y yo, por volver a una cosa que has dicho tú, Santi, y darle la vuelta, o sea, esto de, no para que sean los más listos, que es verdad, que a veces solo que tenemos esta obsesión de inculcar el hábito lector a los niños con esta pretensión, pero sabiendo que no es el primer interés ni el principal, a mí sí que me parece que con lo preocupadísimos que estamos todos con estimular a los niños, con que sepan chino mandarín, taekwondo y yo que sé cuántas cosas más, me parece que tenemos al alcance de cualquier familia, porque además tenemos bibliotecas públicas estupendas, una actividad que no solo nos une, como hemos dicho, no solo nos ayuda a comprendernos, sino que verdaderamente no se me ocurre nada que pueda dotarte de un nivel académico mejor que la lectura. O sea, me parece un bien insustituible. Yo, por ejemplo, lo veo en muchos alumnos, ¿no? Que muchas veces, cada vez es más común en las generaciones que vienen, y me lo dice mi marido, que también es profesor en un instituto, pues que no saben expresar, que no saben redactar, ya no las faltas de ortografía, que te las corrige un corrector ortográfico, sino que la capacidad de expresión, el vocabulario. Pero que todo eso esto, además es una expresión de un orden interior con el cual tú miras la realidad. No saber hablar, no saber escribir es no saber pensar. O sea, no saber pensar y no saber mirar. Y entonces la sintaxis es mucho más que una expresión escrita, es otra cosa. Es cómo tú articulas el mundo. Por eso la comprensión lectora es tan bajita. O sea, a mí no me preocupa mucho, siempre prestamos mucha atención, yo soy profesora de lengua y literatura y no estoy especializada en ello, y no me preocupan tanto las faltas de ortografía como esto y por lo que estás diciendo. Porque al final, cuando una persona lee mucho, no solo es que tiene una capacidad de expresión mayor, sino que tiene una capacidad de comprensión mayor. Y es capaz de ser grande, mucho más crítico ante la realidad. Entonces, es que hay cosas como, es que hay términos que si no los tienes, no los piensas. No existen para ti, porque no tienes esa palabra, no la conceptualizas. Y me parece que invertimos una cantidad de tiempo en llevar a nuestros hijos a chorrocientos sitios a que aprendan. Y digo, de verdad, es que es un bien insustituible la lectura. O sea, es que si en algo tuviera yo que apostar y firmar de cara al futuro académico de mis hijas, serían que leyeran, porque sé que eso les va a garantizar muchísimas cosas y habilidades que son fundamentales y difícilmente improvisables. O sea, tú un idioma, voy a hacer de abogado del diablo, pero te vas de Erasmus y hoy aprendes francés, ¿sabes? En un añito más o menos te vuelves más o menos con un francés. Sobre todo si encuentras con quién aprender francés. Sobre todo. Pero... Si no te vas con un montón de españoles, ¿no? Sí, si haces un Erasmus, como hay que hacerlo, ¿no? Pero en cambio esto no se improvisa. O sea, no puedes de la noche a la mañana. Yo a veces me topo con alumnos que digo, es que ¿cómo solucionas tú esto? O sea, es que no es para la semana que viene. Es una cosa que uno va cultivando a lo largo de toda su vida. Y es un trabajo de fondo que no podemos, por lo que tú decías, de llegar a tiempo, ¿no? Y no postergar. Y las pantallas no te lo aportan de la misma manera. Esta es una de las cosas que sí que son insustituibles de la lectura. También hay que decir el amor por la palabra. Una cosa, que ese amor por la palabra, como no esté en los padres, difícilmente va a estar en los hijos. Luego está, ¿no? Porque a veces ay, sí, yo quiero que mi hijo lea, pero si tú no lees, si tú no has leído, si tú no amas la palabra, pues por mucha buena intención, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿No? Esto, nuestro amigo Arturo Encinas, que ha estado aquí para hablar de estas cosas, nos diría, bueno, pues cuidado, pues igual le das veneno. No le estás dando... Que ahí hay una oportunidad para los padres de redescubrir la lectura contándole buenas historias a los hijos. Igual que hay padres que se convierten a través de sus hijos, ¿no? Puede haber padres que también hay que... Uno se puede convertir en esto. Yo os confieso que no leo a mis hijos. Y sin embargo, todas las noches les cuento historias. Fíjate que esto es interesante, sí, porque está habiendo una especie de revival de la lectura en voz alta a los niños. Pero fíjate que no de contar cuentos, sino de leer en voz alta a los niños. Que es una forma concreta de contar cuentos. O sea, también he leído, ¿no? O sea, he leído muy poco. Yo les he leído Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Y les he leído alguna cosa de Ana las Cejas Verdes. Y luego me he pasado, que tienen 8 y 6 años, a leerles la versión de adulto de Las Mil y Una Noches, de Alianza.
claro, voy traduciendo algunas cosas. Entonces, porque... Mejor. Entonces voy leyéndolo en voz alta, pero si veo que hay algo raro, digo, pues lo cambio en ese momento. Que a uno le faltan las piernas. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota que es muy divertida, pues estaba leyéndoles un caso donde el califa Harun al-Rashid suele escaparse en las 1001 noches con su buen ministro Jafar y se disfrazan de mercaderes y van por la noche a ver cómo es la ciudad, a ver cómo realmente vive la gente cuando el califa no está mirando. Entonces se mezcla entre la población y se entera de todo, ¿no? Y una de ellas tiene un encuentro con un pescador y el pescador es un hombre muy pobre. Entonces el califa le dice, mira, vamos para allá, vamos a ver qué pescas y si no pescas yo te voy a dar no sé qué en oro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y el pescador tira la red y saca un cofre. Y entonces yo estoy leyéndole esto a los niños están así, porque además las 1001 noches son divertidísimas, son apasionantes. De repente estoy leyendo y abre el cofre y había una mujer descuartizada, ¿vale? Entonces claro, en ese momento dije, bueno, había una princesa muerta y entonces tuve que readaptar un poco, ajustar un poco la situación, pero lo que, o sea, quiero decir, lo que nos gusta a nosotros, eso tenemos que leer y contar, ¿vale? Luego lo puedes adaptar, ¿vale? Porque a ellos les fascina todo esto, o sea... yo me he encontrado con libros infantiles que los he empezado a leer y los hemos tenido que dejar porque ni yo ni ellos estábamos metidos en la literatura en el momento. Que ahí también uno a veces nos planteamos la imagen ideal, ¿no? Del padre en la butaca sentado leyendo con todos los niños alrededor escuchando. Eso no se parece difícilmente a la realidad. Es decir, que a veces nos pensamos que no interesa porque no se parece a esa imagen, ¿no? Y rara vez se parece a esa imagen. O sea, uno está trepando a la litera, el otro está mirando otro cuento, otro está... Pero luego están escuchando. Y yo creo que la lectura que los padres hacen permite efectivamente acercarles a un tipo de historias más compleja. Porque la lectura silente, cuando tienes 6, 7, 8 años, claro, tienen que ser palabras narrativas que tengan un nivel de complejidad manejable para ellos. En cambio, cuando tú les lees... sí pueden acceder a historias más complejas, porque tu entonación, bueno, puedes parar además a explicar algo, ¿no? Puedes cambiar la palabra descuartizada por princesa muerta, ¿no? Pero más allá de esto, sí que, digamos que tú puedes sobrellevar un ritmo narrativo mayor que el que ellos pueden permitirse. Y esto es muy bueno, porque digamos que les permite subir un escalón que todavía va por delante de lo que ellos podrían permitirse a sí mismos a través de la lectura individual y mi experiencia es que les fascina, ¿no? Entonces nosotros alternamos estos dos niveles de lectura. Cuando buscamos libros para ellos, pues yo soy consciente de que ellos necesitan lecturas mucho más asequibles para leerlas por sí mismos. Pero cuando yo elijo el libro que les voy a leer, subo un poquito el nivel porque sé que lo van a entender, porque yo se lo leo y sé que son historias apropiadas igualmente, solo que por sí mismas no podrían acceder. Y creo que esto les permite enriquecer el tipo de lecturas a las que acceden. Y les despiertas el deseo de leer así. O sea, es que está clarísimo. Mi hija Pilar, que no llega a los 3 años, ya está diciendo, papi, ¿me enseñas a leer? O sea, y cuando rezamos por las noches, que leemos juntos, muy lista, juntos la Biblia. La hija de David, de todas formas, tiene en realidad 2 años más de lo que leemos juntos la Biblia. Ella se pone delante de la Biblia y dice, papi, voy a leer la Biblia. Y entonces pone, Jesús le mordió una serpiente y se murió. Palabra del Señor, ya está, ¿no? Y tú dices, qué bonito es que se te despierte el deseo de querer leer también, ¿no? Y de querer entender lo que está ahí escrito y de querer comprenderlo, porque si no hay eso, pues ya te puedes empeñar tú a enseñar a un niño a leer, que es que pues es una tarea titánica. Si no le despiertes al niño el gusto y el deseo por entender lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces, esto con un niño muy pequeño, pues yo me imagino que con tus hijas es igual. O sea, mami, es que yo quiero leer lo que tú lees, ¿no? Y es como, hombre, pues empieza por esto, ¿no? Y ahora vamos a leer esto, aquello, ¿no? Y tú mientras les vas introduciendo ese deseo de llegar a esas historias que en ese momento no son accesibles, ¿no? A mí me ha pasado una cosa justamente de lo que dice David, que es... he dicho que no les leo muchos libros, pero les cuento muchos cuentos porque yo los he leído antes y los conozco y tal. Entonces, por ejemplo, mi hija Macarena conoce la mitología griega, que flipas. O sea, que para una exposición en clase había que exponer un personaje y la gente llegó a Shakira y a Ronaldo y Macarena expuso la vida de Perséfone, ¿no? Y rapto de Perséfone por Hades y todo esto, ¿sabes? Entonces, porque ya le fascina. Entonces, a raíz de lo que tú... Que sí, no hay que ser frikis, y ponerse a leer mitología, pero la mitología... Y luego te da además herramientas y estructuras, esto Nacho lo sabe muy bien,
para contar cualquier tipo de historia. Yo cojo un ratón que veo ahí, un conejo, un no sé qué, y ya empiezo a contarles una historia con un arco narrativo que suelen ser al final con estructuras muy similares, y tienes ahí el público cautivo mirando, ¿no? Y ahí estamos saltando ya el qué, pero efectivamente hay muchos de los cuentos que estamos abandonando, mucho que decir, y esto yo creo que cada vez las editoriales infantiles de hecho están empezando a recuperar historias no tan filtradas. ¿Por qué? Porque los padres empiezan a darse cuenta de que no es lo mismo la versión de 5 páginas de Cenicienta que la versión de 70 páginas, ¿no? Y la diferencia no está en que sea más corta, la diferencia es que el cuento pierde interés real y objetivo, claro, ¿no? Porque a veces nos da miedo que aparezcan ciertas cosas en los cuentos. Quizá no hace falta que aparezca una princesa descuartizada, ¿no? pero a veces nos dan miedo ciertos cuentos porque pensamos que el niño se va a asustar. Y ahí es donde entra la cita de Chesterton del inicio, ¿no? Los niños ya saben que hay cosas que dan miedo. Los niños ya saben que hay personas malas. Los niños ya saben que hay muchísimas cosas que creemos de las que hay que protegerles. La cuestión es que es todo eso, tenemos la oportunidad de tratarlo, de abordarlo, de pensarlo, de enfrentarlo a través de la narrativa, de formas que son necesarias para... Y además te permite, precisamente, porque es una historia que tú estás observando a cierta distancia, te permite tú prepararte o vivir cosas que todavía no estás preparado, pero lo estás viviendo a través de otro, ¿no? Entonces esa distancia también te va presentando situaciones. A mí me pasó con el mito de Gilgamesh, que cuando era muy pequeño ya se lo empecé a contar. Y claro, cuando muere el amigo, pues eso fue pues ellos entendieron lo que significaba, entendían por qué el personaje estaba verdaderamente desmoronado, ¿no? Después de ese evento y tal. Entonces, bueno, pues un acercamiento, le podría haber dicho no, y entonces se quedó dormido, ¿no? Se quedó dormido y luego lo despertó la bruja del no sé qué, y se comió no sé cuánto y se despertó. Y es como, no, o sea, ya se van, no hay que tener miedo, yo creo. Estas historias parecen a veces muy raras, pero tienen una densidad... y eso es interesante porque yo ahora tengo un niño de 4 y una niña de 2, pero en algún momento tendré un niño de 6, una niña de 4 y una niña de 2, y quién sabe qué vendrá después, ¿no? Entonces cuando eliges un cuento de este tipo estás acertando con todos, porque es un cuento que tiene niveles de aproximación y niveles de profundidad, claro, niveles de comprensión muy distintos. Graduales. Yo confirmo esto, igual voy a parecer ya muy friki, pero no pasa nada porque estoy rodeada de gente que lee descuartizamientos, así que no pasa nada. Entonces, confirmo eso que dices porque yo ya sí estoy en ese momento. Entonces, mi mayor tiene 9 y la pequeñita tiene 2. Entonces, hemos empezado a hacer algo nuevo, que es, aunque en las cenas es verdad que es el momento de narrar nuestra propia vida, como muchas veces tenemos la suerte de pasar la tarde con ellos y ya hemos merendado y ya nos hemos contado muchas cosas, a veces como no da tiempo en otro momento, yo ya busco otros momentos alternativos a la lectura que el de la noche, porque a veces me voy durmiendo mientras leo por la noche y descubro que no es mi mejor momento si se nos ha hecho tarde. Entonces anticipo a veces el momento de la lectura y a veces leemos en la cena. Al estilo monástico, pero no leemos vidas de santos, leemos historias, ¿no? Entonces leo yo. Normalmente me como ahí un poco las cosas rápido y leo, y hemos empezado a leer, bueno, hace ya unas semanas El Hobbit. Y entonces yo dudaba, digo, vamos a probar, porque Ignacio, que tiene 4, no va a entender nada. Bueno, y ha sido una sorpresa porque efectivamente no entiende todo. O sea, os mentiría si dijera, entiende hasta el más mínimo detalle, pero entiende lo suficiente como para que sienta una curiosidad tremenda para querer seguir adelante con la historia. Y incluso me sorprende que Celia, que tiene 2, que imaginaos lo que entiende, me trae el libro del Hobbit y dice, el Hobbit, quiero el Hobbit. Y no sé qué hay en el modo de narrar, en la entonación, en las pausas que hacemos, en las preguntas que hacen los hermanos, los gestos que yo intento hacer para captar también la atención de Celia, ¿no? Y llamaron a la puerta otra vez, pom, 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 y sonó una campana, y tenemos una campanita, y cada vez Ignacio se levantaba a tocar la campanita, hombre, un poco intentando captar la atención de los pequeños. Entonces sí que creo que estas historias, con un poquito más de envergadura, pues permiten reunir a un público sorprendentemente amplio, ¿no? Y creo que aquí les hacemos un gran favor, porque... algo de lo que no me gusta, hay buena literatura infantil actual, no es que toda la literatura infantil, pero sí ocurre a veces, no solo esto que decía antes de las historias que caen en moralina, sino que a veces son historias muy simples, que no tienen un desarrollo narrativo, no te da tiempo. Esto que decías de la película de Wish, en mi opinión, adolece de esto esta película. O sea, ni empatizas con el personaje protagonista,
te da un poco igual su destino en el fondo, porque no llegas a conocerle tampoco con el antagonista, no, o sea, no tienen ninguna profundidad estas historias. Entonces proponen nada, como una situación que se demora un poco sentimental, donde pasa algo muy al nivel de los sentimientos normalmente en la literatura infantil actual, que se resuelve bien y donde las dificultades son muy llevaderas o muy bobas, ¿no? Entonces, no, es verdad que son libros que yo creo que subestiman a los propios niños, porque me parece que tienen un potencial mucho mayor. Y luego habéis dicho una cosa que me interesa mucho, sobre esto de narrar de otra manera, que ellos mismos, decías tú, creo, Santi, con un personaje de un ratón, un tal, construimos una historia. Creo que esta es otra dimensión de la lectura con los niños. Creo que también no solo les podemos leer libros, no solo se los podemos contar, como hace Santi, sino que, claro, que podemos inventarnos historias con ellos. Y creo que esto es una experiencia literaria fascinante que ninguna familia debería perderse. Nosotros jugamos a veces a los cuentos encadenados, que es una cosa maravillosa. En el coche, sí. O sea, uno empieza contando una parte, el otro la va continuando y se va armando la historia. Y entonces con pequeñas frases, además pueden ser 2 oraciones que diga cada uno. Pero es un ejercicio para cuando sean más mayores los vuestros. Pues ya veréis cuando me dejéis montar a vuestros hijos su primera partida de rol. Vais a flipar. Seguramente. Que va a ser, porque ese es otro modo de vivir las historias. Claro, totalmente. Yo estoy con David, sí que es otra cosa. Nosotros ahora, David me enseñó un juego de mazmorra que yo nunca había jugado. Vamos, no lo conozco, no lo he jugado todavía, pero hemos creado con los niños en Semana Santa, como no tenía dinero para comprarlo, hicimos un plagio con papeles y tal, y nos salió un juego de mazmorra. Pero lo interesante fue que tuvimos un día entero para hacerlo, entre todos. Otro día para jugarlo, que nos la pasamos fantásticamente bien, con la mazmorra, cada uno tenía su personaje tirando el dado, no sé cuánto. Y luego me ha dado también pie a empezar a contar historias por las noches, donde yo empiezo a contar una historia que parece que no tiene nada que ver, y concluye de repente con ese personaje que de repente es uno de los personajes que aparece en la mazmorra. Y los niños dicen, ¡oh! Es la arquera, papá, era la arquera, no sabía que era la arquera de la mazmorra. Entonces empiezan como a unir tramas, y de repente he metido que yo a Felipe le contaba la historia de un mago y de un duende, y de repente, que hace 2 meses le había contado varias historias de un mago y un duende que me había inventado, y de repente coincide, el otro día estoy contando la historia de vuelta, vamos a contar la historia que te había contado antes, y acaban siendo un personaje de la mazmorra. Bueno, estaba el tío absolutamente alucinado. Y esto que decías, Nacho, de tu cuñada, creo que era el personaje de Anacleta, una variante de esto que a nosotros nos funciona muy bien y que tiene que ver con lo que decía Santi, es esto de crear los propios personajes que son miembros casi de la familia, ¿no? Entonces yo inventé una saga de historias que eran las hermanas investigadoras, que era una agencia de detectives y tenían los nombres de mis hijas, claramente. Entonces iban al colegio al que van mis hijas, entonces tenían un componente. Aquí no hacía, no intentaba tomar distancia con la realidad, ¿no? Sino que ya se la daba, ¿no? Y entonces, por favor, cuéntanos otro capítulo de las hermanas investigadoras, ¿no? A ver qué les pasa hoy. Y ya también luego empezó a intervenir Ignacio. Mi marido inventó otro personaje, que era un señor guarrísimo, que no se lavaba nunca, que creo que se llamaba Hermenegildo. Entonces, eran las aventuras de este señor guarrísimo que jamás quería... Entonces, cada uno tenemos ahí como personajes que hemos ido diseñando en familia, y a los que volver, por favor, cuéntanos otra historia de Hermenegildo, claro. ¿Qué le pasaba? Y además cobran vida, es alucinante. Es. Y forman parte de la identidad familiar también, ¿no? Son cosas que van configurando la familia que somos, y en la familia de su cuñada estará Anacleta, en la nuestra está Hermenegildo, y esto genera una riqueza grandísima, ¿no? No solo las historias que leemos de otros, sino las que nosotros creamos. Y creo que también les aporta mucho, ¿no? A nivel... Domesticamos la casa de una forma con la palabra, ¿no? Y que es más maravilloso. Te estás teniendo un horrible viaje en coche y de repente dices, había una vez, y automáticamente se hace el silencio. Bueno, los incluso sí. Y luego es verdad que el paso de eso a la lectura individual lo hacen ellos. O sea, si cultivamos este momento comunitario de contar historias, de leérselas, contárselas como queráis, jugar con ellos con las historias, de verdad que luego mi experiencia es que los 2 mayores ya por sí mismos han buscado la lectura. Eso es. O sea, no digo, oye, toma, léete esto y te doy una chuche, aunque también he utilizado eso alguna vez al principio cuando a Maca le costaba, pero enseguida es una... O sea, busca, y además distingue muy bien los momentos de lectura individual sola, donde ya se va a leer un momento antes de dormir, de los cuentos y que de hecho, ya os adelanto, que yo no sé si lo ha dicho Ana o Nacho, que mis hijos prefieren los cuentos que las películas y que los dibujos animados. O sea, prefieren eso. Yo a veces un fin de semana digo, bueno, ¿qué elegís? ¿Cuento o un capítulo de una serie que estáis viendo? Cuento.
Es alucinante. Pero Les gustan más los cuentos. Esto lo has dicho muy bien, porque a mí no me gusta el fútbol y tengo la fortuna de que a mi marido tampoco. Entonces, lo siento aquí, sé que hay futboleros, pero es así. Entonces, yo supongo que a los que os gusta el fútbol, quiero decir, esto no te lo inculcan, no, te doy una chuche si vienes a ver conmigo el partido, ¿no? O sea, tú has visto a tu padre como un loco ver los partidos o no, o alguien, claro. Pero normalmente no, tú eres del mismo equipo que son en tu casa por herencia familiar, porque has visto disfrutar los partidos, ponerse la bufanda, ir al estadio, y luego tú ya has buscado, cuando te has hecho mayor, seguir esto, ¿no? Y un poco con la lectura pasa como con estas cosas, que cuando uno lo ha vivido en casa de pequeñito y ha vivido esta pasión, pero primero transmitida por los padres de este modo. No si tanto tú ves a tu padre que aman esto aman las es. historias, de repente dices, oye, aquí hay algo de valor. Me estaba acordando ahora en Semana Santa nos fuimos de vacaciones juntos algunos, ¿no? Y yo tenía un libro de mitos griegos editados por Usborne en inglés, bastante bien editados, con algún pero bastante bien editados y sobre todo con buenas ilustraciones, que es algo que a mí me importa mucho, sobre todo por la edad de mis hijos, ¿no? Y era muy bonito porque nos sentábamos por la noche y contábamos alguna historia, ¿no? La historia de Belerofonte y Pegaso, ¿no? La historia de la Medusa, la historia de Teseo y el Minotauro, los 12 trabajos de Hércules. Y era muy bonito y muy divertido porque, claro, les contabas la historia de Perseo enfrentándose a la Gorgona y estaban aterrorizados, ¿no? Y era la noche decir, no sé si estoy cometiendo una imprudencia, ¿no? Y a la noche siguiente se sentaba David y les decía, ¿qué cuento queréis? Y decían, Perseo y la Gorgona. que para ellos pues, estaban disfrutándolo realmente, ¿no? Y luego durmieron razonablemente bien. Qué bueno. Todo lo bien que puede dormir un niño con esa edad. Pero es verdad que a mí, escuchándoos, hay algo que yo hablo mucho con mi mujer y que no terminamos de resolver. A ver si me dais luz. Porque yo quiero leerle... O sea, a mí las historias que me encantan son los cuentos clásicos. Pues yo tengo varias ediciones, además, no tengo solo una, en mi librería, pues de los cuentos de los hermanos Grimm y de Andersen y de Perrault y de... ¿no? Pero claro, alguna vez he hecho pues yo qué sé, recuerdo haber leído La Caperucita de Perrault a mi hija Pilar. Y entonces yo lo leía y mi mujer me miraba aterrada diciendo, ¿cómo le estás leyendo eso a tu hija? Y yo pensando, si es Caperucita, digo, es Caperucita, no la versión edulcorada y naif, ¿no? De Caperucita, no, es la versión de Caperucita en la que aprendes cosas, ¿no? De la historia, ¿no? Y yo tengo ahí un dilema grande porque siempre es como la tensión de decir, bueno, ¿hasta qué punto tengo que edulcorar la historia? ¿Hasta qué punto hay cosas que no puedo decir? Hombre, pues sí hay palabras que no uso porque son muy gruesas, ¿no? Lo decías tú hace un rato. Pero ¿hasta qué punto le tengo que maquillar la realidad del cuento para que ella... Y yo tengo una duda de verdad, o no le tengo que leer ciertas historias todavía, ¿no? Pues me pasa con el Rey León. Yo digo, pues yo quiero leerle el cuento del Rey León, que lo tengo ahí. Y me dice, mujer, hombre, es que es un poco duro. Y yo pensando... No, digo, sí, bueno, no sé, con los ojos de una niña de 3 años, no sé si es tan duro el cuento o no. Y no termino de saber qué hacer, no sé. Pues el Rey León es maravilloso. Y los cuentos de los hermanos Grimm, yo todo lo que he leído me ha encantado. Los de Perrault no los he leído. Pero me estaba acordando que con algunos cuentos, por ser viejos, les damos un caché, y hay algunos que a mí me pasó bastante con las historias de Beatrix Potter, que son tremendamente moralistas, ¿eh? Es decir, hay una ética victoriana impuesta sobre la narración colgando. Entonces son a la vez truculentos y moralistas. Pero tiene unos dibujos. Los dibujos son maravillosos. Que ese hacen es el problema. que perdones todo a las historias. Toda la moralidad. Hay el valor estético de la imagen que decías, que yo creo que también es importante. Es verdad. Pero quiero decir que pero a mí no me preocupa eso, no me preocupa que haya que la bruja muera o que el Cenicienta porque con el padre contando el cuento, con la madre contando el cuento es el lugar donde eso puede ocurrir bien. Como todo, ¿no? O sea, yo creo que si hablarías de ese tema en la vida real, ¿no? A tus hijos normalmente, o sea que como ir adecuando, pautando, pero por ejemplo la muerte del padre de Simba, o sea, la muerte está, ¿no? Y ellos ven como... Es que es un asesinato, no es una muerte. Claro, es un asesinato por parte de su hermano. O sea... Pero fíjate, a mí me pasó una cosa muy bonita con esto. Porque luego, claro, tus hijos van al colegio y a mí me pasa como a Nacho, que no tenemos tele, pero tenemos proyector para ver pelis. Pero claro, el telediario y tal, así, pues no lo ven. Entonces, ocurrió un caso de estos muy truculentos de un parricidio, creo. Y entonces mi hija vino contándolo aterrorizada, pidiéndome que le dijera, esto, por favor, mamá, dime que es mentira, que se lo han inventado, claro. Y entonces, pues claro, le tuve que decir que era verdad, porque además lo había escuchado en todo el colegio y qué pena, porque era un poco pequeña.
Pero ella misma hizo la conexión. Me dijo, mamá, es que yo pensaba que esos malos tan malos solo estaban en los cuentos. Y se quedó como diciendo, me acabas de dejar, o sea, de verdad existen en la realidad. Entonces creo que es, fíjate, mucho más leve que tú primero los conozcas a veces a través de los cuentos y luego vayas al mundo real, ¿no? Porque creo que te prepara de algún modo. O sea, que mi hija supiera que que había asesinatos en los cuentos le permitió digerir quizá, ya con sus 7 años, pues que lo sabía en la vida real, porque en algún momento, pues esto, lo oyen, lo escuchan, un compañero les dice, y no se lo podemos ahorrar, tristemente. Sí, sí, eso para muchas cosas. Eso es lo que he dicho, no sé si ha sido Nacho o Ana, que el lugar es con papá y mamá. O sea, hay conversaciones que descubren por ahí el costado menos amable de la realidad, que es mejor en un lugar de cariño, de ternura, de amparo, de cuidado, donde se tengan que hablar. También, que ese es otro tema, ya lo hablaremos, el tema de la sexualidad, por ejemplo. Que a veces la sexualidad, ¿dónde hay que hablar? Pues en casa con mamá y con papá. Porque eso luego lo escuchan en el colegio del niño que ha visto no sé qué, o que es un sabio y nunca sabía nada de eso, y les produce un vértigo y una angustia. Entonces, hombre, obviamente según cada grado de madurez, y hay distintas formas. Acá está el instituto que lleva Nieves González Rico, donde hay todo un proceso según las edades muy interesante. Pero ¿dónde mejor que en casa? ¿Dónde mejor que con papá y mamá? ¿No? Y eso por esa misma razón, porque si no están como desarmados y están ante la angustia del no saber, ante algo que les cae muy grande. En cambio, en esa forma, a través de los cuentos, a través de las historias, a través de la conversación con la gente que te quiere y sabes que te quiere y tal, yo creo que es el sitio. Otra cosa es que hay cuentos que yo, o sea, ya vamos, que les he leído a las 1000 y una noches, y hay momentos que he parado un cuento y he dicho, no, mejor no sé qué, por dónde iba, pero tú más o menos vas sabiendo, ¿no? O se lo cambiaba en ese momento y cambia completamente la conclusión y tal, ¿no? Porque también las 1000 y una noches, madre mía, también tienen algunas cosas terribles, de celo, de infidelidades y cosas así, adulterios. No necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Claro, exacto. Y lo mismo con Perrault y con los de Grimm y con tal, que hay algunas cosas que, oye, que no todo lo pasado fue bueno. O sea, hay que valorarlo también, ¿no? Y nos hacen falta narradores. Madre santísima, has dado con la clave. Nos hacen falta buenos narradores, porque hay verdades propias de este tiempo que no están narradas todavía. Sí. Y de verdad que tanto en la literatura como en la ficción televisiva, o sea, cada vez cuesta más encontrar. Yo estoy pensando, deberíamos invitar próximamente a Ana del Valle, que ya yo creo que la conocéis los tres. Sí. Ana es profesora en la Facultad de Comunicación. Fue profesora mía. ¿Fue profesora tuya? Sí. Es una tía estupendísima que hizo una tesis doctoral sobre Hitchcock y sobre cómo comunica a través de la cámara, de la posición de la cámara y tal, el cine de Hitchcock. Y Arturo Encinas, que ha estado aquí en el Club Dalroy, han pergeñado, están intentando sacar precisamente un grado de narración y ficción. Que me encantaría invitarlos aquí para que nos cuenten un poco, porque han visto precisamente esto. O sea, y yo de verdad, o sea, estoy cansado de no encontrar, por eso me invento tantos cuentos. Y luego voy a los clásicos. Al final, no les he hablado del Rey León, pero sí les he hablado de Osiris, Set y Horus, que es lo mismo. Sí. Pero los mitos y tal, al final volvemos a ellos. La Ilíada, es que el otro día vi en Twitter una cosa que me hizo mucha gracia, un tío que había puesto una foto que decía, soy un ¿cómo era? Iliadófilo. Iliadófilo, ¿no? Entonces tenía 6 o 7 versiones de la Ilíada distintas, ¿no? Y es como, claro, o sea, si habéis leído ahora de adultos la Ilíada o el Quijote, o sea, habéis vuelto sobre estos libros, es que te quedas prendado, dices, yo no lo suelto más. Es que aquí hay tanto, son tan densos. Entonces, yo lo primero a los padres diría que nos escuchan, leed por favor, id a los clásicos, no tengáis miedo del jamón de Jabugo, que son estos libros, pero poneos a tiro, que os va a gustar. O sea, que no hace falta empezar de a poquito con una novela mala, no, vete a lo bueno. Y luego, pues nada, si tienes dificultad en entrar, seguramente hay podcasts, hay cosas que te pueden ayudar a entrar en Dante, a entrar en el Cervantes, a entrar en Homero, pero yo creo que los clásicos hay que recuperarlos y son claves para también leérselo a nuestros hijos y entrar con ellos en este mundo, porque los clásicos, yo creo, no sé, Ana, pero son las obras donde todo esto de una forma
no sé, de una riqueza absoluta, de un amor a la palabra, de un amor a la humanidad, de una mirada penetrante sobre lo humano, que dan ahí... Sin duda. Lo que pasa es que yo ahí con los niños tengo ahí mi dilema, ¿no? Porque escuchándote pensaba, me cuestan, a una confesión pública, que quizá luego me arrepiento, pero me cuestan mucho los Quijotes para niños yo y no los digo Lazarillos para niños. Claro. Sé que no es lo que decías, ¿no? Porque un Lazarillo para niños... Es que el Lazarillo es una obra durísima, o sea, es durísima. Entonces, si consigues hacer un Lazarillo como para niños, te has cargado la obra, seguro. Entonces, sin duda, animaría a los padres, como dices, a ir a los clásicos, directamente ya a beber de la buena literatura, y haría lo mismo en la medida en que se puede con los niños. O sea, quiero decir, alternaría, es lo que yo intento hacer, lecturas pues más llevaderas como Junive Jones, que lo pueden leer ellas mismas y que es pues divertidísimo, son las aventuras de una niña, pues un poco al estilo Celia en los años 30, pero versión pues de nuestros días, ¿no? Una niña muy divertida que habla como hablan las niñas y que cuenta sus historias del día a día y con todo legible. Pero al mismo tiempo también les propondría las historias de Gulliver, pues historias pues mitología, El Hobbit, Narnia. O sea, les permitiría hacer el recorrido que a mí me gustaría hacer a lo largo de mi vida, de degustar los clásicos. Entonces, ahora ellos están en edad de degustar los clásicos de la literatura infantil, luego estarán en disposición de degustar los clásicos de la literatura juvenil y sumergirse en Verne, en toda esta gente. Entonces, como ir dando los pasos e ir alternando pues literatura más llevadera para que ellos mismos puedan leerla y tomen pues este gusto por la lectura de una manera asequible, pero acompañarles nosotros en este camino con los clásicos, que creo que les permite acceder a una literatura a un nivel mucho mayor, y no solo por antigüedad, sino porque son libros que han forjado el imaginario colectivo, la historia de Occidente, o sea, que forman parte de nuestra cultura, y creo que ese camino pues les llevará de mayores buscar el Quijote, buscar la Divina Comedia, ¿no? Sí. O sea, que creo que en ese sentido los clásicos sí que, en mi opinión, deben ir acompasados a su edad, porque no veo manera de contarles a mis hijas el Quijote sin traicionar a Cervantes, ¿no? Sin hacer una pantomima, una burla de quién era Sancho, no, porque la hondura que tiene esta obra no la pueden captar todavía, no están preparados. Entonces sí que están preparados para otros libros o incluso para los mitos, para otro tipo de relatos que también son alta literatura y también es clásica. Son profundísimos, pero perfectamente pero populares. Tiene varios niveles. Esto es. Entonces creo que hay que recorrer el camino de esta manera. ¿A qué edad les puedo leer El Hobbit a mis hijos? Porque el mayor cumple hoy 4, pero todavía es pronto. Mira, con 4 años les leí las Crónicas de Narnia, el León, la Bruja y el Ropero, y fenomenal, con 4 años. Hobbit todavía me estoy esperando. Eso es. Es que no quiero quemarlo, no quiero quemarlo. Sí. El Hobbit, es un momento especial. A partir de 9. Sí, lo que pasa es que si tienes hermanas mayores, pues a veces lo escuchas antes, como es nuestro caso, pero no es la idea ideal, los 4. Pues vamos a recomendar, ¿no? Nos toca el momento de recomendar cosas, de recomendar lectura, recomendar películas, recomendar lo que solemos hacer en el Club Dalroy. Yo ya he recomendado el grado en ficción y narración de UPV, pero sobre todo he recomendado a mí mismo invitar a esta gente para que nos cuente por qué tenemos que hacerlo, sin duda, sí. Y yo quería recomendar 2 cosas. Bueno, una cosa, un libro sobre todo para los padres, que se llama... se llama Los libros, los niños y los hombres. Es un ensayo de Paul Hazzard, que es un autor, es un diplomático francés que ha escrito bastantes cosas interesantes, un tío intelectual de primer nivel, que habla precisamente del amor a la literatura, del amor a los libros, del amor a la literatura infantil, y en el fondo es un golpe en la mesa en su época para decir precisamente esto: dejad de subestimar a los niños. Dejad de subestimar a los niños. Y es una delicia de ensayo. Los libros, los niños y los hombres, de Paul Hazzard. Pues yo voy a recomendar uno que tiene un título un poco parecido, así que espero no liar a nuestros oyentes. Publicado recientemente, sí, como luego lo ponemos en la descripción, lo podéis consultar ahí. Yo tengo 2 recomendaciones. La primera sería De libros, padres e hijos, de Miguel San Martín Fenollera, que tiene un blog también muy recomendable, donde pues precisamente hace como un catálogo acompañado de lecturas que podemos proponer a nuestros hijos, en las que justamente rescata pues lecturas
clásicas que merece la pena proponerles y va un poco por temática, por edades y además comenta cada uno de estos libros qué les va a aportar, que pueden, por qué es interesante que se aproximen a ellos, por qué es interesante que lean Alicia en el País de las Maravillas. Entonces a mí me encanta porque no es un libro para leerlo del tirón, sino para tomar ideas, para disfrutar, ¿no? Y a mí me ayuda cuando no sé cuál es el siguiente libro que vamos a leer y ando falta de ideas o estoy indecisa, pues acudo como un libro de cabecera para buscar libros que regalar, a veces por edad, cuando es una edad un poquito superior a la de mis hijas, pues acudo a este libro. Y luego otro libro del el gran Gianni Rodari, que lo recomiendo tanto en la versión de autor de literatura infantil, tiene unos libros maravillosos que se pueden leer en la cena porque son muy cortitos, los cuentos por teléfono, cuentos para jugar, son cuentos disparatadísimos, que a mí es un valor que me encanta de la literatura también, que a veces sea disparatada y ya está, o sea, que fomente sencillamente la imaginación, que ocurran cosas sorprendentes, inauditas, que no tengan ningún sentido y que reten y desafíen a nuestra imaginación. Entonces, Gianni Rodari como autor literario, pero también como ensayista, como profesor. Bueno. Entonces tiene un libro que se llama Gramática de la Fantasía, que habla un poco pues, de cómo funciona la narrativa, de cómo construir historias con nuestros hijos, de cómo ayudarles a entender los relatos. Es un libro pues, más teórico, de ensayo, pero que muy asequible en su lectura y del que se pueden extraer muchas ideas y herramientas. Y yo, como el amor por la lectura no me viene así espontáneamente, sino que pues, lo heredo de mis padres, no podía menos que recomendarme un libro en particular, sino una tienda de libros, ¿no? Que es justo la que ha lanzado mi madre. Y que es muy interesante porque aunque sus nietos son, la mayor parte de ellos, muy pequeños, ella ha ido haciendo la selección de cuentos para sus nietos, en el fondo, ¿no? Y esa es la selección que después de toda una vida contando cuentos, pues trata de ofrecer y de rescatar los cuentos que nosotros nos leía, que es dificilísimo encontrarlos en muchas ocasiones y que cumplen ese criterio de, sobre todo para niños más pequeños en los que las ilustraciones son muy importantes, pues el crear mundos muy cuidados, ¿no? Con ilustraciones, pienso como las del Seto de las Zarzas, ¿no? O las de, quiero decir, que son libros que los ves y dices, pero esto es una joya, ¿no? Y que además tienen historias entrañables, con personajes familiares, con valores interesantes, quiero decir, que cumplen ese requisito de proponer aventuras, pero a la vez de también formar la sensibilidad. Porque esto es algo que a veces cuesta un poquito, ¿no? Que uno ve los dibujos de los niños, que uno ve los cuentos que se supone están pensados para los niños y son todo colores estridentes, chillones, historias zafias. Parece que para captar la atención del niño hay que hacer un Capitán Calzoncillos, ¿no? O algo que esté siempre... Y no, a veces también somos capaces de proponer la belleza a los niños y que eso sea, que eso es lo que están recibiendo en ese momento fundamental, ¿no? Entonces, pensaba, ¿qué libro para niños se podría recomendar? Bueno, aquí hay una selección muy interesante para niños de 1, 2, 3, 4 años y que se pueden disfrutar. Qué bueno, me está acordando ahora que has dicho Erasuncuento.es. Es clave también el tema de las imágenes, de los dibujos. Hay una alumna del Máster de Humanidades de aquí, de la universidad, que está haciendo una tesis de máster sobre cómo ha cambiado el canon de belleza en la literatura infantil. Ella es ilustradora de libros infantiles y dice que hay una tendencia hacia el feísmo. El feísmo, totalmente. Y Mercedes Santomá, además es de Barcelona, creo, no sé si ni idea. Bueno, pues nada, que me recordó mucho eso, que es un tema súper importante, el tema de las ilustraciones, del libro como dispositivo, como algo bonito que cuidar, que tener en casa, y que el acceso a la historia, sobre todo a edades tempranas, no es solo a través de la palabra, ¿no? Y la imagen es súper importante. Entonces hay una selección de grandes ilustradores, aquí un aplauso a los ilustradores, Julia diseñadores, editores, Richard Scarris, que están ahí rescatando cosas que no... que es muy difícil encontrar, que muchas veces vienen de importación en inglés o que vienen... ¿Cómo es la tienda? No sé si has dicho el nombre. Érase un cuento, la web es eraseuncuento.es. Eraseuncuento.es, fenomenal. Yo los dos libros que traía para recomendar los ha recomendado Ana. No, ¿de verdad? De verdad, los tenía los dos abiertos ahí en el móvil. Pues porque es algo que hemos hablado tú y yo bastante, entonces pues claro, pues yo he leído lo que tú me has recomendado. Entonces al final no tenía tampoco muchas más opciones que esas dos, ¿no? Pero sí voy a hacer una recomendación de algo que creo que es importante y que lo hemos comentado, pero que a lo mejor ha pasado un poco por encima. Hay que sacarse el carnet de la biblioteca pública del sitio en el que seas. De verdad. Es una experiencia preciosa la de poder ir con tu hijo o con tu hija a la biblioteca pública y que de repente verles ojipláticos ante esa cantidad de libros
y corriendo por los pasillos como diciendo, ¿cuál cojo? ¿No? De repente empieza, ¿no? Y sacan uno y lo abren y están totalmente extasiados entre libros, y también poder ayudarles a ellos, decir, venga, vamos a sentarnos a leer este juntos, ¿no? Porque es una experiencia preciosa. Y vamos, yo aquí en Majadahonda, que es donde vivo, la biblioteca pública está muy bien y tiene de todo, y es una experiencia preciosa. De repente un sábado por la mañana que llueve y no puedes ir al parque, el decir a mi hija Pilar, vamos a sacar un libro de la biblioteca, vamos a la biblioteca juntos. Entonces se pone a ver libros y yo saco algunos que me gustan para ella y ella coge algunos que le llaman la atención, ¿no? También porque hay una cosa muy importante que es lo que aprendes a una cosa que es que te ponen una multa, ¿no? Por regresar un libro tarde, y entonces quieres sacar libros y es, papi, quiero sacar un libro, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nos han puesto una multa y no nos dejan sacar libros hasta dentro de unas semanas. Eso es crear hype, ¿no? Y entonces de repente mi hija ha caído en la cuenta de que hay cosas que no se pueden hacer porque si las haces hay otro de fuera que no es tu papá que te castiga y te sanciona, ¿sabes? Y entonces de repente es una experiencia preciosa. Sí, sí. Así que nada, esa es mi recomendación. Gracias. Pues nada, ha sido una conversación, yo he disfrutado muchísimo. Así que nada, hasta pronto, amigos. Muchas gracias.